Muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos escuchan y nos siguen eh, a través de las redes sociales, los demás hermanos de las iglesias que siempre están con nosotros. En esta ocasión le vamos a dar continuidad al tema de las persecuciones cristianas y agradecemos profundamente la honra que nos concede la Universidad Shalom en la persona del doctor Luis Aviñón aquí en la República Dominicana. El tema de la historia del cristianismo es importante para cada uno de nosotros porque nos ayuda a entender ese mundo antiguo que va a ser tan determinante en la cultura universal de todos los pueblos europeos y finalmente también en los países o en los pueblos de América, con el llamado descubrimiento de América, ¿no? Entonces nosotros queremos en esta ocasión sintetizar algunas de las razones de las persecuciones cristianas que la vimos en la otra entrega. Ahora vamos a ver los emperadores que persiguieron a los cristianos y las causas que ellos esgrimieron para tales persecuciones. Nosotros podríamos comenzar con una pregunta: ¿por qué el Imperio Romano persiguió a los cristianos cuando era un imperio de tantas libertades, un imperio donde se sobraba pues el respeto a la ley y se formaba a los ciudadanos con esos principios? Entonces, en primera instancia, nosotros necesariamente tenemos que recurrir o mencionar la persecución de Nerón en el año 54. Llegó al poder en el 54 gracias a las intrigas de su madre Agripina, quien no vaciló ante el asesinato y la intriga y toda una serie de esfuerzos para asegurar la sucesión del trono a favor de su hijo. Al principio Nerón no cometió los crímenes por lo que después se hizo famoso. Es importante destacar esto. Aún más, varias de las leyes de los primeros años de su gobierno fueron de beneficio para los pobres y los desposeídos, pero poco a poco el joven emperador se dejó arrastrar, hermanos y amigos, se dejó llevar por sus propios afanes de grandeza y de placer. Hay que tomar en cuenta y destacar que Nerón tiene una vena de artista, se siente ser un artista famoso, participa en eventos, tocando el arpa, declamando. Es toda una atracción. Este emperador Nerón tenía condiciones artísticas, teatrales, que él mismo la fue desarrollando. Sin embargo, en la medida en que se fue empoderando o fue asumiendo el poder, las galas del poder, ustedes saben que enloquece, específicamente a esos gobernantes que son jóvenes. Es a partir ya de la muerte de Nerón que los senadores comienzan a escoger a gobernantes de cierta edad. También hay que destacar, queridos hermanos, que la vida de Nerón con su madre no fue tan armoniosa, y esto debido a que la madre de Nerón también tenía esas aspiraciones. Es así como se van construyendo el asunto y cuenta la historia, creo que es Suetonio, ustedes saben que es un historiador romano, que debajo de la cama de Nerón en un momento dado apareció una serpiente. Entonces todo se corrió o se divulgó como que era la intención de su madre de eliminarlo del cargo, cosa que los historiadores, prehistoriadores, historiadores de la iglesia y específicamente de la historia de Roma, pues se han encargado de desmentir. Pero nosotros les recomendamos a ustedes el texto de Suetonio, los 12 Césares. Sí, las cosas
que se podían narrar y que se podían decir de estos individuos. En el transcurrir en que Nerón fue tomando edad, recuerden que son jóvenes de apenas 17, 18 hasta 20 años, que le entregan el poder de un imperio. No sé si esto respondería, ¿no?, a la manipulación del Senado y en este caso del ejército. El ejército necesita un emperador, no necesita que el Senado lo manipule. Y ya en la postrimería del imperio, ustedes notarán que son los generales los que toman y nombran a los emperadores. Entonces, Nerón era despreciado por buena parte del pueblo, eso lo sabemos, y también por los poetas y literatos, a cuyo número pretendía pertenecer sin tener dones necesarios para ellos. Así estaban las cosas cuando en la noche del 18 de julio del año 64 estalló un enorme incendio en Roma. Al parecer, Nerón se encontraba a la sazón en su residencia en Asti, a unos 15 leguas de Roma. Y tan pronto como supo de lo que sucedía, corrió a Roma, a donde trata de organizar la lucha contra el incendio. Si el emperador se pone al frente, ¿no?, de lo que está aconteciendo. Es muy parecido a algunas personas que participan en una actividad delictiva y son los primeros que se van al frente de que a averiguar y a preguntar qué ha pasado. Pues Nerón, utilizando sus dones teatrales, pues se presentó al lugar para buscar explicación y al mismo tiempo soluciones a lo que estaba pasando. Se preocupa rápidamente por las personas que se han quedado sin refugio. Nerón hizo abrir sus propios jardines y varios y otros edificios públicos para que la gente pernotara en lo que se iba resolviendo el problema del gran incendio. Pero todo esto no bastó para apartar la sospecha de que pronto cayeron sobre el emperador, a quien ya muchos tenían por un demente, por un psiquiátrico, un demente, ¿no? El fuego duró 6 días y 7 noches. Calcule usted, casas muy mal estado se fueron incendiando una tras la otra. Y después volvieron a encenderse en diversos lugares durante 3 días más. 10 de los 14 barrios de la ciudad fueron devorados por las llamas. Calcule usted. Ahí no quedó prácticamente nada. Pero todo el mundo ya sospecha que detrás de ese gran incendio está el emperador, quien tenía el deseo de grandeza, de construir una nueva Roma, pero no con el nombre de los fundadores, Rémulo y Remo, sino con el nombre del propio emperador. La nueva ciudad se llamaría Nerópolis o la ciudad de Nerón. Entonces, todo eso iba prácticamente dando lugar o conformándose con las aspiraciones que tenía Nerón. Calcule usted, de 14 barrios, solamente quedaron 2 barrios en pie. El resto fue devorado por las llamas. Entonces, en medio de todo ese sufrimiento, calcule usted la gente que murió, el pueblo exigía que se descubriera el culpable. Y no faltaban quienes se inclinaban a pensar en el propio emperador, quien había hecho incendiar la ciudad para poder construir a su gusto, como ya dije, una gran ciudad o un gran monumento. Lo que se dice del emperador también es que mientras esos barrios están ardiendo en llamas, él está tocando la lira
tratando de emular a Homero. Está tocando la lira mientras esos barrios están en llamas y la gente, ya usted se imagina, despavorida. Pero todo ese falso esfuerzo del emperador resultaba inútil mientras no se hicieran caer al culpa sobre alguien. Dos de los barrios que no habían ardido eran de la zona de la ciudad que habían sido habitadas por judíos y cristianos. Algunos afirman que el incendio fue el resultado también de unos almacenes de aceite que se incendiaron. En fin. Pero había que buscar los culpables. Y por alguna razón en estos dos barrios, judíos y cristianos, no hubo ningún daño. Si el siniestro no produjo ningún daño. Por tanto, el emperador pensó que le sería más fácil culpar a los cristianos, porque ya de por sí, como veíamos en la sesión pasada, ellos tienen todo un prontuario de mala fama, aunque todo eso era falso, ¿no? Pero recuerden que el cristianismo, podríamos decir que hace ruido ante el pecado, ¿sí? Y ante la mala conducta de grupos o de seres humanos que entienden que el cristianismo es una afrenta. Entonces, el emperador, viéndose descubierto, lo que hace es que busca culpables. No culpó a los judíos. Recuerden que su esposa Pompea y Agripina tienen muy buena relación con los judíos. En este caso lo que hace es que culpa directamente a los cristianos. ¿Por qué culpar a los cristianos? A esa población del año 64, calcule usted, han pasado 30 años de la muerte de Jesús y algunos 30 años, 35 del martirio de Esteban. En el año 49, 45 sabemos que ya Pablo ha comenzado a escribir cartas que posteriormente serán el fundamento de esa iglesia que está creciendo. Pero todavía en el 64 es una iglesia bastante joven. Tiene sus obispos, tiene sus diáconos, maestros. Aunque el imperio es amplísimo, es obvio que esa comunidad de cristianos no podría alcanzarlo. Sin embargo, las carreteras, los caminos construidos por los romanos facilitaban que los cristianos pues avanzaran en su predicación y llevaran la sana palabra a todas esas comunidades, el testimonio de Jesús, la vida de Esteban y de esos muchos cristianos que ya estaban ahí, porque recuerden que Pablo cuando se convierte encuentra cristiano. Es en Antioquía, ya sabemos, donde por primera vez se le llama cristiano. Se le llamaba caminantes y había todo una forma de mencionarla, pero de manera despectiva. Entonces, volviendo al tema, pues Nerón culpa a los cristianos en ese sentido. Pero es bueno escuchar las reflexiones que hace Tácito, historiador también romano, que se lo aconsejamos leer lo que es Suetonio, específicamente los 12 Césares, el historiador Tácito y también Flavio Josefo. Ustedes saben que son lecturas obligadas que tanto la Universidad Shalom no lo pide, como otras universidades, y también los que estudian historia universal o historia antigua. Escuchemos lo que dice el historiador Tácito. Él dice textualmente que parece creer que el fuego fue un accidente. Él está consciente. Y que por tanto la acusación hecha contra los cristianos es falsa. Nos cuenta lo sucedido. A pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad, entre comillas, del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses,
nada bastaba para apartar la sospecha ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado, por tanto, para destruir ese rumor. Es decir, Tácito está claro, todo el mundo sabe lo que el emperador pensaba hacer en Roma. Entonces, hay que buscar otro rumor, hay que buscar acusaciones para tumbar eso. Los políticos son muy finos haciendo esto. Para cortar por lo sano los rumores públicos, Nerón inventó los culpables y sometió a refinadísimas penas a los que el pueblo llamaba cristianos y que eran mal vistos por sus infamias. Su nombre venía de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio había sido condenado al suplicio por orden del procurador Poncio Pilato. Añade y dice más, dice: momentáneamente adormecida esta maléfica superstición, el nombre que Tácito da para describir a los cristianos, de una maléfica superstición, irrumpió de nuevo no solo en Judea, lugar de origen de este azote. Oigan el nombre que se le está dando al cristianismo. Y en los Hechos, capítulo 24, se le acusa a Pablo de ser una plaga. Calcule usted. Pero en este caso se le habla de un azote que afectó toda Judea. Recuerden que fue el epicentro, ¿no?, del ministerio del Señor y otras zonas, sino también en Roma, donde todo lo que es vergonzoso, dice Tácito, en el cristianismo, a donde todo lo vergonzoso y abominable tiene o viene a confluir. Sí, ese es el concepto que se tiene, que en el cristianismo confluye todo lo abominable y todo lo perverso. Analizábamos eso en días pasados y mucha gente que entró al Evangelio, al igual que hoy, vienen de estratos sociales muy reducidos, muy deprimidos, y de conductas también, porque el Evangelio, recuerden que nos acoge a todos. Entonces, muchas de esas personas desprovistas de amor, desprovistas de consuelo, de esperanza, pues van al cristianismo, y en el cristianismo pues se le da toda la bienvenida y se le trata como un hermano. Entonces, muchas de esas personas, esclavos, mutilados, mujeres desamparadas, viudas, huérfanos, todos ellos fueron a confluir al cristianismo. Y también expresidiarios, es posible que criminales también. Calcule usted, una persona que haya participado en un crimen y que ahora le diga a usted que es cristiano. Eso, al igual que hoy, tenía sus repercusiones. ¿Cómo? Que usted es cristiano, pero usted estuvo involucrado en un asalto, en un asesinato, sí, pero Cristo me transformó. Entonces la iglesia tenía, al igual que el imperio tenía, muchas de estas gentes. El caso de Félix, el procurador, que era un delincuente consumado, y muchos de ellos ya lo conocemos. Por eso le reitero siempre, leer o escuchar los vicios de Roma y sobre todo la vida licenciosa, como diríamos, peligrosa de los 12 Césares. Las cosas que se narran ahí, que tomaríamos nosotros una entrega para explicar cómo el imperio pudo sobrevivir con esos 12 Césares, a excepción de los Tito Flavios, de los Flavios Vespasianos, que eran mucho más austeros y que vivían vida mucho más apegada a las leyes, pero también con sus dificultades. Entonces, dice Tácito que en el cristianismo conviene y fluye todo lo vergonzoso. Dice, primeramente fueron arrestados los que hacían abierta confesión de tal creencia. Sí, lo llamaron, usted es cristiano, usted está arrestado. Después, tras denuncia de esto, fueron arrestados una gran muchedumbre, no tanto porque acusados de haber provocado el incendio, sino
porque se le consideraban encendidos en odio contra el género humano. Decían que los cristianos odiaban al género humano. Simplemente se le está deteniendo, ¿ok? Se le azota, se le golpea, pero ya no porque el asunto del incendio, porque todo el mundo sabía, sino en este caso se le está acusando porque ellos odian el género humano. Queremos añadir los elementos que hacen que el Imperio Romano reaccione. El Imperio Romano tiene una vida, o sus emperadores, es una vida libre, licenciosa, que no tiene ningún tipo de control. Entonces, esta nueva religión o estos grupos plantean una nueva moral. Ya todos sabemos que Pablo fue decapitado y que Pedro fue crucificado. Cuando crucifican a Pedro, al frente está el teatro de Nerón. Así que Nerón es posible que vio y participó del martirio de San Pedro. Así que tal vez él lo disfrutó porque era un asunto fuera de control. Entonces Nerón necesitaba también nuevas víctimas. Necesitaba nuevas víctimas para el circo, ¿no? Para el entretenimiento, porque de eso se trataba. Para esos momentos es importante destacar que no hay una ley que regule la posición del Estado romano contra los cristianos. No hay una ley, no hay un edicto. Simplemente se le persigue, simplemente se le cuestiona, ¿no? Se le apresa. La actitud hostil que podemos ver de la población pagana va creando una convicción de que no se puede ser cristiano y ser ciudadano romano. Es decir, es una contradicción. Ser romano con todas esas libertades y ser cristiano es imposible. Es importante que sepamos que son los paganos los que comienzan también a instigar, los que comienzan a mover toda esa maquinaria de odio en contra de los cristianos, y también algunos grupos religiosos del momento que entendían que el cristianismo le estaba quitando protagonismo y que era una secta y que por tanto había que eliminarlo. Entonces las persecuciones tienen carácter local, se dan tumultos en la población pagana. ¿Sí? No, el Estado todavía, el imperio no ataca, aunque Nerón lo hizo en el año 64, pero lo hizo más bien como un pretexto. Entonces, se dan tumultos en la población pagana, hay un enfrentamiento entre el paganismo. Entonces, todo eso se va generando. Para el año 117, es importante que nosotros veamos esto, porque lo consideramos importante, entre otras cosas, entre otros principios. Para el año 81 llegan al imperio Domiciano, quien también ataca y golpea a los cristianos, los persigue. Es el emperador que va a desterrar a Juan a la isla de Patmos. Y por eso el Apocalipsis ve a muchos de estos emperadores como si fueran directamente, como si fueran bestias. Y lo plantean como si fueran anticristo. No solamente al imperio en sí, sino a esos personajes por la forma en que enfrentan al cristianismo, por la forma en que se oponen a todo lo que es Dios. Calcule usted, estos emperadores
y Roma, por decirlo así, desde su fundación, se funda sobre la violencia, la rapiña, el engaño, la expansión. Entonces, todo lo que pudiera traer malestar a esa sociedad, estos emperadores, por congraciarse con los paganos o con el mismo pueblo, pues le buscaban la manera de cómo entretenerlo, si cabe la expresión. En el año 131, que es el punto que quisiéramos nosotros tratar, en el año 31, porque no queremos pasar directamente a Constantino, sino quedarnos en el segundo siglo, porque estos son los emperadores que persiguen a los cristianos en este segundo siglo. Entonces tenemos al emperador Adriano, quien va a dirigir el imperio desde el año 117 al año 136. Adriano rechaza las denuncias anónimas, porque en principio se le permitía a los paganos o a cualquiera denunciarlo. Se podía denunciar de manera anónima. Rechaza la renuncia anónima Adriano. En el año 136 va a gobernar Antonio Pío, que es el periodo del martirio de Policarpo. La población pagana tiene gran parte en esta represión. Ustedes conocen la vida de Policarpo. En una de esas persecuciones, Policarpo corrió, trató de esconderse. Posteriormente él recapacitó y volvió. Y como era un obispo discípulo de Juan, un obispo de mucha trascendencia, se le pedía a Policarpo, que renunciara, que negara a Cristo, porque algo sencillo tenemos nosotros que destacar, y fue lo que dijimos al principio: el imperio o los paganos no conciben al cristianismo y a la ciudadanía romana. Sí, ellos entienden que eso va en contra, ¿no? De esa sociedad. No se puede. Entonces, se le planteaban dos cosas a los cristianos: sencillamente apostatar de su fe, y en segundo lugar se le pedía pues aceptar los principios de adoración, de participación social que el imperio tenía. Sí, es como forzar una unidad que no se puede ni se dará nunca. El cristianismo es bastante claro, es bastante frontal, tiene lineamientos, tiene una formación, tiene el depósito de la fe. Si los cristianos o el cristianismo estaba bastante sólido. Y en la medida en que iba avanzando las persecuciones, el cristianismo se iba fortaleciendo. Cosa increíble que la tendremos nosotros que analizar. ¿Por qué el cristianismo se fortalece en medio de las persecuciones? ¿Por qué razón? ¿Por qué en tiempos de tranquilidad relativa existe una tendencia a la fragilidad espiritual? Eso ha cambiado en los últimos tiempos, pero no deja de existir. Que cuando las personas están más cómodas, más tranquilas, es cuando menos necesitan la búsqueda espiritual. Y ya alguien planteó
que los seres humanos buscan a Dios cuando tienen sus necesidades. Entonces, en el año 136, del 136 al 61, se da el caso de Policarpo. Por más que se le ha pedido, se le ha rogado a Policarpo que maldiga al Señor, que niegue su fe, Policarpo decide avanzar hacia la arena y se le pedía, y estas son las frases de Policarpo: por 80 años he servido al Señor y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo yo podré negar a mi Salvador? Finalmente, Policarpo fue martirizado, se encendió una hoguera, pero Policarpo, aún en esas condiciones, glorificaba a Dios. Es finalmente la daga de uno de los soldados que termina con la vida de Policarpo, y al mismo tiempo las llamas se apagaron producto de la sangre de este mártir. Vamos a llegar a la persecución de uno de los más grandes emperadores romanos, que es Marco Aurelio, del año 161 al 180. Marco Aurelio es uno de los más reconocidos emperadores y un intelectual, un filósofo, que uno pensaría, bueno, debe ser un poquito más flexible, un poquito más racional en este sentido, pero no fue así. Las hostilidades contra los cristianos siguieron, y también contra intelectuales cristianos, los llamados apologistas. Sí, el imperio no ve con buenos ojos la expansión del cristianismo, aún vaya creciendo. Si los apologistas, que ya lo veremos en otro punto, otro tema, tratan de darle una explicación desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista legal, ¿por qué se martiriza? ¿Por qué se persiguen a estas personas? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón? Sencillamente, son dos polos opuestos desde el punto de vista espiritual y moral. Porque la alta moral que tenían esos cristianos chocaba diametralmente opuesta con la vida licenciosa de la mayoría de los habitantes de Roma. Es decir, ahí hay un choque de ideología. Pero lo que más le perturba al emperador Marco Aurelio es por qué los cristianos actúan de esa manera. Él dice que son tercos, que es una forma irracional, que la gente no debe de perder la vida de esa manera. Sin embargo, con todo el conocimiento que poseía, con toda la filosofía, arremetió también contra los cristianos. Nos vamos para el año 193. Es la persecución de Séptimo Severo. Y este va a tomar una medida bastante interesante que hoy los políticos la practican mucho. Recuerden que estos emperadores están entrando en un proceso y el imperio de un leve deterioro. Sí, hay muchas insubordinaciones dentro del ejército romano, que era un ejército bastante organizado. Los emperadores ya no lo está escogiendo el Senado, aunque el Senado tiene su función, sino más bien que donde se está dando la batalla, donde se está llevando la guerra, es donde se van a escoger los futuros emperadores. Porque los soldados dicen, ¿quiénes son los que están defendiendo estas fronteras?
somos nosotros quienes es que echa para atrás, que enfrentan a los grupos, a los invasores, los burgundios, los hunos, los alanos, los otros, en fin. Son los soldados los que hacen ese trabajo. Por tanto, ellos entienden que son ellos los que deben de escoger al próximo emperador. Entonces, esas guerras intestinas, esas guerras civiles dentro del imperio y un avance extraordinario del cristianismo, es obvio que va a tambalear de una manera u otra la unidad del imperio. Porque, como reiterábamos en otras ocasiones, ya cristianos hay en las legiones. Está la legión tebana y otras legiones que se convirtieron completas. Si todos los soldados eran cristianos, asumieron el cristianismo, aún siendo soldados. Pero habían senadores también que eran cristianos. Calcule usted, si todo se está moviendo, como dijera Policarpo, la sangre de los cristianos es semilla del evangelio. Si mientras más persiguen a los cristianos, más se fortalece la fe, más la gente lo cree, más la gente lo acepta. Y calcule usted tal vez los milagros que hicieron esos cristianos perseguidos. Recuerden que para ese entonces las cárceles están llenas de cristianos. Y es Justo González que nos explica eso con bastante lujo de pormenores y detalles cuando dice que al salir, una vez terminó la persecución, salían de las cárceles porque estaban amotinados. Muchos morían por asfixia. Calcule usted, en una pequeña cárcel para 30 personas, se introducían 200, 400. Hay que ver también, hermanos, que estas persecuciones tienen una connotación económica, que no lo habíamos dicho, porque cuando se instiga una persecución a los cristianos, se les expropia sus bienes. Y cuando en un barrio o en una localidad o en una provincia habían cristianos prósperos, como siempre ha existido, o personas ricas que pasaron al cristianismo, pues se instigaba, se motivaba la persecución para quitarle sus bienes. Los cristianos perdían sus propiedades, sus tierras, no solamente la vida, perdían de todo en esa persecución. Entonces, para el año 193, ya estamos llegando al año 200, al siglo III, Séptimo Severo, quien va a gobernar el imperio del año 193 después de Cristo al 211, le aconsejó a sus hijos, que le pagaran bien al ejército y que se olvidaran de los demás. Si páganle bien a las Fuerzas Armadas, a la Marina, a la policía, que esas son la gente que lleva la voz cantante. Fíjense cómo a veces los gobiernos, y eso lo vemos, que tratan de cambiar la percepción de la realidad. Mientras los cristianos lo que adoran y buscan a Dios, y progresan y protegen la familia, la percepción es que son antisociales, no se mezclan, odian al género humano. Eso se dijo. Ahora, para mantener esa justificación o para obviar las grandes riquezas, señor, las grandes riquezas que entraban a Roma, de la cual el pueblo no era partícipe, aunque había mucho desarrollo, pero había mucha pobreza en Roma. Y esos impuestos, sí, Roma se enriqueció política y económicamente. Entonces, siempre existen elementos de distracción para que los grupos no se den cuenta. Sin embargo, los generales, los militares que están en el campo de batalla, se dieron cuenta rápidamente. Si toda esta riqueza la estamos produciendo nosotros, entonces
¿por qué nosotros no podemos escoger a nuestros emperadores? Séptimo Severo, un emperador militar escogido por sus legiones, estaba muy preocupado y necesitaba más soldados en el ejército. Calcule usted, si esta población hay que ampliarla. Y en el año 202 prohíbe bajo pena grave pasarse al judaísmo y a la religión cristiana. La vigilancia policíaca autorizada versus la organización cristiana, percibido como miembro de una comunión. Sí. Hay todo un sistema de inteligencia para detectar a los cristianos. Vigilancia policíaca autorizada contra esa organización de los cristianos. Yo entiendo que siempre en todos los grupos hay grupos extremos y que no podemos dudar que muchos de esos cristianos alegaran sus derechos también, que lo veo muy bien. Entonces, el imperio tiene una preocupación con el servicio militar y es posible que muchos cristianos, aunque posteriormente se hicieron militares, porque ya el emperador estableció una ley de que tienen que ir a la guerra. Mire, todos los detalles que pudieran reñir con la vida cristiana, los emperadores lo van a practicar todos. Desde el punto de vista de atacar a los obispos, porque por eso ustedes ven que en el 193 están atacando a Policarpo, Ireneo y otros mueren como mártires, porque ellos entendían que atacando al obispo, entonces la población cedía. La gente dejaba de pensar en un reino milenial, en un tal Cristo, y se adentraba a todo lo que está haciendo, a todo lo que hace el imperio. Entonces, Séptimo tiene una preocupación profunda por el servicio militar, pero los cristianos de esos años se niegan a participar en el ejército. Entonces, ahí hay un detalle. ¿Puede un cristiano estar en el ejército? Hoy tenemos, en Santo Domingo tenemos los cristianos para Cristo y ya es normal. Ahora, el asunto es cómo esos cristianos, cuál era el papel o la función de esos cristianos en el campo de batalla. Entonces, ante la negativa de muchos de esos cristianos de participar en el ejército, se desata una persecución tenaz, ya no contra los obispos, porque los obispos lo que están es alimentando la fe. Ahí están las 7 cartas de Ireneo que se escribieron cuando él va camino al martirio. Él le pide a los hermanos que no lloren por él y que tampoco se rindan. Que tampoco se rindan. Entonces los cristianos en medio de esa persecución se van llenando de fortaleza espiritual. Entonces, aquí tenemos en el año 202 una persecución ya no contra los obispos, sino contra los nuevos creyentes. Saben que el nuevo creyente es mucho más vulnerable que los viejos cristianos. Pero algo que nos llama la atención es la profunda convicción de estos cristianos, de esta gente por su fe, por Cristo, por el Evangelio. Era una vida íntegra lo que vivían esos cristianos. ¿Cómo vivían ellos? En comunidad, partiendo el pan, orando, siendo serviciales. ¿Quiénes atendían a los enfermos? Los cristianos. ¿Quiénes curaban a esos heridos en batalla? Son los cristianos. ¿Quiénes están asistiendo a las viudas del mismo imperio? Son los cristianos. Entonces, tenemos ahí un dilema. Pero el cristiano de ese entonces estaba muy imbuido de la palabra de Dios. La carta que le escribió Pablo específicamente a los romanos,
Romanos capítulo 12, verso 21. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. O sea, eso lo practicaron los cristianos por más de 200 años, hermano, al pie juntilla. Entonces llega un momento en que es insostenible mantener una persecución contra estas personas. Pero bueno, en el 202 hay una persecución específicamente contra los nuevos convertidos. Entonces, ante la negatividad de estos cristianos, el cristianismo se percibió ya como una amenaza para el imperio, directamente. Ya no es suposición, ya no es que las personas van y te levantan un falso testimonio y por eso te agreden y pierdes la vida. Ya no es así, sino que ya el Estado, estoy en el año 202, percibe como una amenaza para el imperio romano al cristianismo. En otras palabras, son nuestros enemigos. Al igual que como nosotros luchamos en las fronteras del imperio, en esos grupos que vienen, también tenemos una lucha interna. Y recuerden que esto es normal, siempre hay dos tipos de enemigos. Una lucha externa y los internos. Y eso lo veremos también como siempre se plantea, la gente que está de acuerdo y la gente que no está de acuerdo desde adentro. Pero vamos al año 249. El año 249 al año 251 encontramos una de las persecuciones más terribles, que es la persecución de Decio. Dicen los historiadores que fue excesivamente cruel. Y en el año 250 proclamó un edicto general. El del 64, año 64 de Nerón. Este lo va a hacer ya un edicto de manera general para todo el imperio. Por eso tenemos mártires en Inglaterra, tenemos mártires en España, en Francia, en gran parte de la Europa tenemos mártires, porque fue un ataque injustificado y despiadado. Si los cristianos no quieren participar en el ejército, entonces están de acuerdo que nos invadan. Es la racionalidad más perversa, ¿no? Y que cualquiera lo puede pensar. Entonces Decio decide que va a perseguir y que es obligatorio que todos los cristianos o toda la población en todos los lugares del imperio, recuerden que es un edicto general para todo el mundo. Decio, en el año 250, establece que todos deben de participar en un sacrificio general acompañado de la inspección exacta y que conste que cada individuo ha sacrificado, se le va a permitir un libellus, un volante de constancia de sacrificio. Así que todo el mundo tiene que ir a hacer su sacrificio, ya sea dejando caer algunos granitos de incienso ante la estatua del emperador o de una deidad. Fíjense que es una provocación al cristianismo, porque los cristianos van a reaccionar y van a decir que no. Por eso, muchas veces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber a qué damos respuesta cuando vemos un mensaje en las redes sociales. Hay gente que se enriquece con algunos de los cristianos, porque nosotros no analizamos muchas veces bien
el contenido de la información y ya la estamos mandando por los grupos. Cualquier información que sale, nosotros la estamos replicando sin detenernos a pensar, sin hablar con el pastor, sin hablar con el obispo o el superintendente general de la iglesia o de la escuela bíblica. Llevarle la preocupación antes de comenzar a fomentar toda la información. Entonces, se necesita, se está obligando a todo el mundo en el imperio que haga el sacrificio y que se le emita un libellus, un documento. Por eso, el que no hacía este sacrificio era perseguido y era digno de muerte. Y ahí vemos también la obra del enemigo, ¿no? Para hacerte claudicar, para hacerte caer, para que tú te sientas mal, para que ese cristianismo se derrumbe. Entonces tú tienes que hacer esto, tienes que hacer un sacrificio y te vamos a otorgar un libellus, un volante de constancia de sacrificio. Ya hiciste el sacrificio, un oficial te da el documento. Entonces esos grupos se les llamó libellatis, los libellatis, los que se consiguieron la constancia que le libraba de la persecución, porque usted hizo su sacrificio, ya usted no es perseguido. Usted anda con su documento. Usted anda con su documento. Ah, mire, yo tengo aquí mi documento, que yo hice el sacrificio, y por tanto a mí no se me puede perseguir. ¿Ok? Eso es un tipo de cristiano y que mucha gente lo hizo ante la agresividad de la persecución. Los libellatis andaban con su documento y cuando llegaban las autoridades, y usted, mire, ya yo hice mi sacrificio. Muchos cristianos, para rehuir la persecución, compraban el documento. Compraban el documento. Como mucha gente aquí en Santo Domingo y tal vez en otras partes del mundo, con el asunto de la pandemia, mucha gente compró el documento de que se había vacunado y andaba con ellos. Y cuando le decían en los bancos, ¿dónde está la prueba de que usted se ha vacunado? Pero mírenlo ahí. Pero era que lo habían comprado por temor a ponerse la vacuna. Entonces, hubo libellatis, porque se consiguieron su constancia, que le libraba de la persecución. Pero hay otro grupo también. Esto que se está haciendo ahí es para frenar que la gente se convierta al cristianismo y al mismo tiempo que pasaran al ejército. En segundo lugar estaban los turificatis. Los turificatis, donde viene la palabra turif o incienso, son los que quemaron incienso o sacrificatis. Los turificatis, los que quemaron incienso, era simplemente, hay una estatua del emperador, usted pasaba por ahí, tomaba los granitos y lo tiraba. Se incendiaba. Oh, muy bien, perfectamente. Entonces, lo mismo, cuando llega la persecución o alguien te denuncia, te dice, no, yo hice el sacrificio, yo quemé incienso en nombre de la diosa Diana o en nombre del emperador Decio. El otro grupo que estaban ahí, ya mencionamos los libellatis, turificatis, y ahora vamos a mencionar los sacrificatis. ¿Quiénes eran los sacrificatis? Eran los que participaban en sacrificios en honor del emperador. Ya usted sabe, había que hacerle ese sacrificio al emperador y también pues se le daba su libellus, su libellatis, que decían que usted hizo el sacrificio ante el emperador. Vaya ustedes, la misma situación. O ustedes apostatan de la fe o ustedes mueren por lo que creen. Entonces ahí tenemos los cristianos en la iglesia de ese año 250, que fue el año donde se produjo mayor división de la iglesia cristiana. La iglesia se dividió.
como nunca antes se había dividido la iglesia del Señor, esa iglesia perseguida por esta situación. Porque tenemos en la congregación algunos hermanos que hicieron sacrificio al emperador, tienen su nivel. Otros consiguieron el documento, hermano. Y otros quemaron incienso para evitar la persecución. Es que son persecuciones violentas, hermanos. Es que es cercenar la nariz, cortar un brazo, la oreja, la lengua. No solamente echárselo a los leones, a las fieras, quemarlos vivos. Personas con niños pequeños, esposas, algunas embarazadas, calcule usted. Era una situación bastante fuerte y apremiante que estaban viviendo esos cristianos del siglo III, del siglo III, del 250 en adelante. Cualquiera claudica, cualquiera claudica, cualquiera hace el sacrificio. Pero está el ejemplo de Daniel y los jóvenes hebreos, que está en la mente de ellos. Está el sacrificio del mismo Señor, quien dijo: quien no dejare padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. Está la vida eterna, la esperanza de un mundo mejor en la presencia del Señor. Entonces esas cosas para ellos tenían más peso que una vida mundana, una vida sin Cristo, una vida sin esperanza. Pues era mejor morir en esa circunstancia. Está la leyenda de la legión fulminata, la legión tebana, se la conocemos. Soldados que prefirieron mejor morir helados y no pasar a las termas de aguas tibias por no negar al Señor. Sí. Lo que estaba viviendo el mundo y el imperio romano era una cosa, hermano, que eso hay que detenerlo a verlo, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista espiritual. Los cristianos reconocen elementos podridos dentro, pues muchos se desbandan, porque la persecución también servía como un sedazo, hermano, para saber si la gente que está en la iglesia está de verdad o es de mentira. Por eso le dije, en ese 250 fue el año de la división más terrible de la iglesia, porque mucha gente estaba en la iglesia, pero ahí estaba una señora que perdió sus hijos por Cristo y perdió su esposo, pero estaba una hermana con su esposo y con sus hijos adorando al Señor igualito, sin ningún tipo de problemas. Entonces los obispos, los pastores, tenían una dificultad. ¿Qué hacemos con esa hermana que prefirió mejor comprar su documento o hacer el sacrificio? ¿Qué hacemos con esta hermana que realmente ofrendó la vida de sus hijos por Cristo? Entonces, tanto muchos cristianos fieles se fueron de la iglesia, como también aquellos que habían claudicado o apostatado de su fe, también salieron de la iglesia. Por eso le dije que esta persecución de Decio no solamente fue violenta en lo físico, sino violenta en el mundo espiritual, en lo que tiene que ver la creencia. Y por eso ustedes ven que estos grupos recientemente hacen presión. Todavía no han llegado a estos puntos, pero llegará un momento en que usted tendrá la opción de abandonar el trabajo, se le puede impedir algunas cosas que ustedes saben que son fundamentales para uno, como un seguro médico, como una ayuda del gobierno. Y que eso se va a hacer después, ya cuando la iglesia católica pues asuma también un control absoluto en ese largo periodo de la Edad Media, donde ser católico era un distintivo. De hecho, tenemos imperios católicos, como el Imperio Español. Entonces, esta persecución de Decio
golpeó en lo más profundo a la iglesia, en la fe y también en los hermanos. Porque usted como pastor o ministro, ¿qué hace? Cuando en la iglesia hay gente que está practicando una vida no correcta y el otro grupo está en lo correcto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, fue terrible esa persecución. Esta persecución dividió la iglesia como ninguna otra. Y se desata entonces la controversia sobre los lazi, que significa caído, donde viene la palabra laxo, tuvo un laxo mental, tuvo un laxo, una caída. ¿Qué vamos a hacer con los caídos? ¿Qué puede hacer la iglesia con esta gente que claudicó? Esta gente que se fue de la iglesia para evitar la persecución. ¿Qué puede hacer la iglesia en ese caso? La mayoría de los hermanos coligen, piensan que lo correcto sería recibirlo, que eso sería la forma más adecuada, recibirlo, y así como Cristo recibe al pecador, pues recibir esos hermanos que apostataron de la fe. ¿Cuál sería la posición del que no apostató y ofrendó la vida de sus familiares? Bueno, sencillamente abandonar esa congregación. Pero ¿qué vamos a hacer con los lazi, con los descarriados, con los que abandonaron la fe? ¿Qué se puede hacer? Lo que plantea el historiador eminente Justo González es que los pastores tomaron determinación, y estas fueron las determinaciones siguientes. En el caso de que fuera un obispo el que claudicara, no podría volver nunca más a ser obispo de esa congregación. Una determinación. No puede ser obispo más. La segunda determinación a la que llegó la iglesia en el caso de los hermanos era que se le permitiera entrar, pero que en una próxima persecución sería la oportunidad que Dios le estaría dando a la congregación para ellos ratificar su fe por Jesucristo. ¿Saben? Si ustedes están en la iglesia, ustedes tienen su nivel, hicieron su sacrificio, purificate, sacrificate, perfecto, para evitar que lo persiguieran. En la próxima persecución, si hay una nueva, ustedes van a salir al frente y van entonces a aprovechar esa oportunidad para confesar a Cristo. Lo recibieron. Otra medida que se tomó es que muchas de esas personas podían, en el lecho de muerte, pedir perdón y que la iglesia le concediera. Es a partir de ahí, aunque la iglesia siempre doctrinó, la iglesia siempre ha doctrinado, y en medio de las persecuciones habían servicios, había gente que ofrendaba, la gente vivía una vida obviamente de expectación, porque en cualquier momento podía desatarse una persecución y no se sabría la causa. La gente vivía adorando a Dios y la iglesia siguió creciendo. Claro, en el año 250, ya le dije, fue devastador para la iglesia del tercer siglo. Es ahí entonces, ante esa situación de los lazi, de los cristianos que siempre están buscando hacer lo correctamente político, lo correctamente evangélico, para que fulano no se sienta mal, para que decidieron entonces comenzar a adoctrinar para ser miembros a los hermanos de las congregaciones, porque no puede ser una persona miembro de una congregación si no tiene fundamento bíblico. Entonces de ahí es que a esos cristianos que aceptan al Señor, se le va a dar un tiempo de formación para ver si realmente son cristianos, si realmente están dispuestos a dar la vida por Cristo, si realmente pueden seguir el camino del evangelio.
Hay grupos que pueden bautizar y después doctrinar. Es lo que muchos hacen. Te bautizan y después te doctrinan. Otros grupos lo que hacen es que primero te evangelizan, te doctrinan con el fundamento de la palabra de Dios y después entonces se procede al bautismo. Porque el bautismo es una forma de introducción a la congregación cristiana. Entonces ya una persona con cierto tiempo en el evangelio, algunos pastores daban 6 meses de doctrina y después lo llevaban a las aguas, entonces el hermano entraba a la confraternidad de los santos, formaba parte de la iglesia. Hay algunos hermanos, algunos pastores que le dan 3 meses. Esos 3 meses, esos hermanos están sólidos, conocen la doctrina, pueden manejar algunos rudimentos, pero lo correcto es que se le dé seguimiento por la situación de las caídas, porque aquellas eran persecuciones frontales y físicas, pero hoy tenemos persecuciones espirituales y hasta mentales. ¿De acuerdo? Sí. El cristiano de hoy tiene otro tipo de desafíos, otro tipo de pruebas, si se quiere. Entonces, lo que aspiramos y pensamos es seguir dando el tiempo. Hay pastores que le dan los púlpitos de una vez, porque tiene un ministerio, tiene un llamado, pero realmente el hermano está bajo convicción. Y es el ejemplo que ponemos de Pablo. Pablo no comienza a escribir cartas después de su conversión, año 45. No, Pablo comienza a escribir en el año 51. La primera carta que escribió. Sí. Pablo vivió un discipulado con Cristo por más de 15 años. Y ahí está la carta de los Gálatas, que se la recomiendo leerla lentamente, para que usted vea las veces que Pablo fue a Jerusalén, las veces que Pablo fue a Arabia. Entonces, esto era un proceso de formación del apóstol, quien estaba bajo convicción, bajo llamado, pero que también se tomó su tiempo de discipulado con Cristo. Cristo lo discipuló. Y eso se tomó un tiempo, aproximadamente 14 o 17 años, Pablo, de su conversión, 15 años de su conversión, es que comienza a escribir las cartas. Vámonos ya llegando a la parte final, la persecución de Valeriano. Aunque tenemos otros emperadores, como el caso de Caracalla, quien era una persona con una vida bastante complicada, Caracalla, le facilitó y le dio la ciudadanía a todos los romanos, a todos los ciudadanos romanos. Por ahí las cosas también se van flexibilizando. Caracalla le permitió la construcción de templos, porque los cristianos nunca se detuvieron. Es importante que nosotros veamos esto. Hoy podemos tener una iglesia estacional, una iglesia que no puede avanzar, pero el modelo no es ese. El modelo es seguir avanzando. La iglesia primitiva nunca se detuvo en su propósito de expansión del evangelio y de vivir la vida cristiana. Eso fue su modo de vida, su estilo de vida. Vivir las enseñanzas de Cristo. Y fíjense, Cristo murió en el 34. Han pasado 200 años y la venida de Cristo no se ha consumado y estos cristianos siguen igual, con todas las persecuciones, siguen avanzando. Cristo no ha venido, pero el problema para ellos no es el tiempo, el problema para esos cristianos es la fidelidad. El problema no es el tiempo, si es mañana, si es después. Han pasado 200 años. 200 años. Esta generación ha visto del evangelio un siglo. Me refiero tal vez a América Latina, ¿no? Este siglo. Aunque sabemos que el evangelio está siendo predicado, podríamos decir, desde la colonización. Pero el problema no es el tiempo. El problema suyo y mío es la fidelidad. Y los cristianos estaban bastante planteados en eso. Y los obispos, los diáconos y todos los que se convertían iban haciendo un trabajo sistemático con esos hermanos. Entonces, vámonos al año 253, 260, con el emperador Valeriano. Decretó
un edicto contra los bienes de los hermanos. ¿Sí? Ahora le voy a quitar lo que tienen. Y también va a reprimir a los dirigentes, a la cabeza de ese movimiento cristiano tan hermoso y tan frontal, ¿no? Entonces, en el año 260, el emperador Galerio se muestra mucho más flexible con los cristianos. Fíjense que cuando nosotros estudiamos a Constantino, a veces pensamos que lo ha hecho todo. Es que ya el proceso ha avanzado lo suficiente y los cristianos mantienen una posición, pero también es una vida. Es trabajando para que haya una cultura cristiana. Más que predicar, es la vida tuya la que se convierte en el mensaje. No es lo alto que pueda predicar, sino más bien la vida tuya la que predica. Y los cristianos estaban bastante claros en eso. Entonces, en el año 260, este emperador Galieno, del 260 al 268, devuelve los bienes a los cristianos. Si todas esas casas que le habían quitado, todas sus propiedades, este emperador se la devuelve y concede la libertad de confesión y de culto. Oigan esto, que nosotros muchas veces nos enfocamos en Constantino. Analizaremos en la próxima clase qué tan bien, qué tan bueno fue Constantino con el cristianismo. Pero Galieno, el emperador Galieno, 268 después de Cristo, devuelve todas esas propiedades a los hermanos. Concede la libertad de confesión, qué bonito. Y de culto, permite que vayan a sus templos y a sus iglesias y hagan su culto. La libertad de la predicación. Ya los cristianos pensaban que lo peor había pasado. Ya ustedes pueden ver. Porque son olas que venían y subían. Y cuando llega este emperador dicen, bueno, ya pasamos esa persecución. Recuerden que se hablan de 4, pero realmente son 10 persecuciones y nosotros nos vamos al Apocalipsis, a la carta de Esmirna, ¿no? Que le dice que va a pasar por 10 días de persecución. Esmirna significa mirra y la mirra era pues un ungüento que se utilizaba para los muertos. Entonces, esos 10 días de persecución de Esmirna, algunos historiadores han interpretado que son estas 10 grandes persecuciones, de la cual nosotros hemos hecho mención de manera muy sucinta, ¿no? Para cada uno de ustedes. Entonces, los cristianos, los ministros, piensan que en el año 268 ha pasado todo y ya pasó la persecución. Ya tenemos las propiedades, no nos están persiguiendo, aunque el edicto de Nerón del 64, los emperadores lo podían tomar en cualquier momento, cual fuera la circunstancia. Entonces ahora los cristianos están más tranquilos y lo peor había pasado o lo peor estaba por venir. En el año 284 al 305 llega uno de los emperadores más crueles y es la última persecución, la más terrible. Pero la iglesia se mantiene firme. Decio no la pudo destruir, ni mucho menos la va a destruir Diocleciano, quien se hacía llamar Dios y Señor Diocleciano, del año 284 al 305. Es un asunto de un reflejo de desesperación, porque calcule usted que el imperio, para esos años, estamos hablando de 80 a 100 millones de personas. Todo el imperio, ¿no? Que toda Europa, el norte del África y parte del Asia, ¿no? Parte de Judea, estamos hablando de 80 millones de personas aproximadamente.
muchas personas. Y el imperio también ya es un imperio bastante maduro. Calcule usted, se establece en el año 27 y estamos en el 305, ya en el siglo IV. Roma se mantiene sólida económicamente, pero ya sus fronteras son vulnerables. Y en lo interno el cristianismo ha seguido creciendo. No hay forma de cómo pararlo. Entonces, Diocleciano va a mostrar un reflejo de desesperación. En el 303 ordena la demolición de los templos, es decir, echando hacia atrás todo lo que había hecho el emperador pasado. Ordenó la destrucción de los templos. Ordenó que los cristianos entreguen sus libros sagrados, es decir, la Biblia, las cartas de Pablo y otros escritos del Antiguo Testamento. Está ordenando que lo entreguen. Sí, ya no ataca a los jóvenes, ya no ataca los recursos de la iglesia, ya no ataca a los obispos. Entonces vamos a destruir el templo. Ordena la demolición de los templos. Ordena que los cristianos entreguen sus libros sagrados y le prohíbe que se reúnan. Fíjense, son cosas bastante claras. Y en la pandemia, ustedes saben, por el asunto del confinamiento, mucha gente malinterpretó esto. Pero esto es una situación del emperador romano y de su equipo de senadores. Calcule usted qué va a pasar si esas iglesias de esos barrios no existieran. ¿Qué sería del mundo? ¿Qué sería de los gobiernos? ¿Qué sería? Y que no se reúnan, que no hayan culto, que no se reúnan. Tres cosas bastante fundamentales para los cristianos. No haya culto. No queremos eso. Esperamos, hermano, que la inteligencia artificial no venga con eso también en cualquier momento para planteárselo a ningún gobierno y que ningún gobierno ni institución, por favor, asimile eso. Porque históricamente está comprobando que lo que te genera mayores problemas. Y esos problemas, esas persecuciones contra los cristianos, también se reflejaban en el ejército donde hay cristianos, en el Senado donde hay cristianos, en la familia donde hay cristianos, en la producción agrícola donde los cristianos participan, en la producción pecuaria donde los cristianos participan, en los mercaderes, porque son los que transportan las mercancías, también se afecta. Porque cada 1,000 o 2,000, se habla que las persecuciones eliminaron a como 5 o 6 millones de personas, tal vez más. Entonces usted está quitando el elemento de cambio para producir un caos. Que no haya culto, plantea Diocleciano. Y que los administradores imperiales, sí, administradores cristianos, fueran reducidos a la esclavitud. El Espíritu Santo es el que produce los grandes movimientos, porque estas cosas que pasaron durante estos tres siglos no es un asunto de hombre, no es posible. Aunque sí creemos que ese liderazgo cristiano empoderado de verdad podía producir eso y más. Pero eso es todo un movimiento del Espíritu Santo de Dios en estos 3 siglos, obrando. Y como Daniel vio la estatua, es la piedra que está golpeando la estatua. El cristiano era incapaz de actos jurídicos, es decir, no podía defenderse ante un tribunal. Es decir, usted puede tomar decisión en contra de ellos no tienen derecho a ir a un tribunal a defenderse. Y por último, Diocleciano
promulgó un edicto en contra de los pastores. Directamente. Estoy en el año 305. Este emperador va a enfermar. ¿Y usted sabe quién era que lo atendía? Un cristiano. Pero también Diocleciano promulgó un edicto especificando la necesidad de que el clero sacrificara a los dioses. Es decir, que los obispos, específicamente, los pastores, sacrificaran a los dioses. En el año 304, Diocleciano promulgó un edicto universal donde todos deben sacrificar. Y esta persecución de Diocleciano va a durar hasta el año 311. Calcule usted. Decio, Diocleciano, Marco Aurelio y lo que hemos mencionado, Séptimo Severo, Caracalla, que fue más o menos, y Nerón, no pudieron destruir la iglesia. No pudieron destruir el liderazgo y la iglesia se mantuvo firme hasta el año 311. De mi parte ha sido todo por esta noche. Los que nos ven de noche o los que nos ven de tarde. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia de aprendizaje sobre la historia del cristianismo. En la próxima entrega nosotros estaremos conversando sobre el ascenso de Constantino. Diocleciano va a terminar su periodo en el año 305 y se van a dar unos eventos importantes. De hecho, se le va a llamar de su retiro a que tome control otra vez del imperio. Entonces, ahí veremos cómo Constantino entró en escena, ¿no? Hijo de Constancio Cloro, y cómo la iglesia va a comenzar a experimentar otros cambios. Pero mi pregunta, y aquí concluyo, ¿qué tan bueno fue Constantino? ¿Qué tanto bien le hizo a la iglesia? Eso lo veremos en una próxima entrega. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvo con ustedes su hermano Jesús Batista Gonzalo, quien ora por usted y le pide también sus oraciones. Dios le bendiga, Dios le guarde.